Buen día, somos el equipo 4 y vamos a exponer estructura de una comunidad. Los integrantes son Nadia, Mariana, Luis, Valeria, Rodrigo y Omar. La siguiente, por favor. Introducción. Las comunidades son entidades complejas que pueden caracterizarse por su estructura, ya sea los tipos y el número de especies presentes, o la dinámica, que es cómo cambian las comunidades con el tiempo. Comprender las estructuras y la dinámica de la comunidad permite a los ecologistas comunitarios gestionar los ecosistemas de manera más eficaz. Dentro de las comunidades ecológicas podemos encontrar grandes diferencias entre sí mismas. Por ejemplo, las comunidades del Ártico tienen menor cantidad de especies, a comparación de la selva Amazonas, la cual tiene enormes cantidades de especies en cada metro cúbico. Podemos describir estas diferencias por medio de su composición, ya que en estas abarcamos tanto el número de especies como su porcentaje. A su vez, también se puede incluir los patrones de interacción entre ellas. Formalmente esto se conoce como estructuras de la comunidad. En ecología se refiere al patrón espacial de la comunidad, cómo se distribuyen las poblaciones que la componen en el entorno físico, el hábitat. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? El conjunto de individuos de las especies que se encuentran en un lugar determinado se denomina comunidad. El concepto de comunidad es clave en ecología, ya que es imposible entender muchas de las propiedades de los sistemas ecológicos sin considerar las interacciones entre los individuos de las poblaciones coexistentes en un lugar determinado. El salto entre el estudio de la población y el de las comunidades marca un cambio muy importante, tanto en las herramientas utilizadas como en el enfoque. En particular, la unidad de estudios deja de ser el individuo y pasa a ser la población en su conjunto. La siguiente, por favor. La delimitación de las comunidades es en cierta medida arbitraria y se suele hacer coincidir con algún límite físico abrupto, ya sea la orilla de un lago o el cambio de su sustrato, o bien con el cambio de las especies dominantes. El estudio de las comunidades parte siempre de una descripción detallada de su composición y su estructura. La siguiente. Factores que conforman a una comunidad. La estructura de una comunidad es el resultado de muchos factores que interactúan entre sí mismos, tanto abióticos como abióticos, como lo son, en primer lugar, tenemos patrones climáticos, que es la previsibilidad o variabilidad climática, que puede afectar la estructura de la comunidad. En segundo lugar, tenemos la ubicación geográfica de la comunidad, que es donde se encuentra esta. ¿Podrías cambiar, por favor? La heterogeneidad, que es la fragmentación del ambiente, que esto quiere decir que si hay una mayor variedad o heterogeneidad en el ambiente de una comunidad, permitirá que exista una mayor riqueza de especies. Esto quiere decir que más tipos de hábitats es igual a más especies. La frecuencia de fenómenos o perturbaciones, y la hipótesis de perturbación intermedia sugiere que las comunidades con nivel en la media de perturbaciones, como lo son tormentas, incendios, inundaciones u otro tipo de desastres naturales, tienen una mayor diversidad de especies. La siguiente, por favor. Y por último tenemos las interacciones entre organismos, que es como competencia, depredación y tipos de simbiosis. ¿Puedes presentar la siguiente, por favor? Aquí tenemos dos ejemplos. El primero, en la figura 1, tenemos a la araña cangrejo y al camaleón, y utilizan la forma de coloración de su cuerpo para engañar a las presas potenciales y para evitar la detección por parte de los depredadores. Esto quiere decir que se mimetizan con el ambiente, entonces
pues es una relación que tienen. En la figura 2 tenemos una relación de comensalismo, donde el pájaro enmascarado del sur está empezando a hacer su nido en el árbol. Y bueno, eso es una relación proporcional porque la especie que es el ave se beneficia y la otra que es el árbol no se beneficia ni se perjudica. La siguiente, por favor. Bueno, la estructura de las comunidades. Hay dos medidas importantes que usan los ecólogos para descubrir la composición de una comunidad: la riqueza de especies y la diversidad de especies. Siguiente. Riqueza de especies. La biodiversidad describe la complejidad biológica de una comunidad. Se mide por el número de especies diferentes, la riqueza de especies en una zona determinada y su abundancia relativa, grupo de especies. La riqueza de especies es el término que se utiliza para describir el número de especies que viven en un hábitat o en un bioma. Siguiente, por favor. Un factor para saber la mayor riqueza de las especies es la latitud, que se produce en ecosistemas que se encuentran cercanos al Ecuador, porque tienen temperaturas más cálidas, grandes cantidades de precipitaciones y baja estacionalidad. La menor riqueza de especies se produce cerca de los polos, que son mucho más fríos, más secos y por lo tanto menos propicios para la vida en tiempo geológico. Si bien la riqueza es importante, encontramos que hay organismos fundamentales para que una comunidad pueda funcionar y se pueda sostener. Dentro de estas especies encontramos las especies fundadoras. Se considera que las especies fundadoras o de función son la base o el bedrock de una comunidad, teniendo la mayor influencia en su estructura general. Normalmente son los productores primarios, los cuales son organismos que aportan la mayor parte de la energía a la comunidad. Un ejemplo pueden ser las kelp o las algas marrones, las cuales son una especie de cimentación que forman las bases de los bosques de algas frente a las costas de California. Las especies fundadoras pueden modificar físicamente el medio en donde se encuentren para producir y mantener hábitats que beneficien a los demás o a sí mismos y que se estén utilizando. Un ejemplo son los corales fotosintéticos del arrecife coralino, o mejor conocidos como arrecifes de coral. Los corales no son fotosintéticos por sí mismos, sino que albergan simbiontes de microalgas dentro de sus tejidos corporales, específicamente dentro de los dinoflagelados llamados zooxanthellae, que realizan fotosíntesis. Este es un ejemplo de mutualismo. Los exoesqueletos del coral, vivo y muerto, constituyen la mayor parte de la estructura del arrecife, y estos protegen a las especies de las olas, las corrientes oceánicas y depredadores. Siguiente, por favor. Especies clave. Una especie clave es una especie que tiene un efecto desproporcionadamente grande en la estructura de la comunidad en relación con su biomasa o su abundancia. Tales especies afectan a muchos otros organismos dentro de un ecosistema y ayudan a determinar los tipos y el número de otras varias especies en esa misma comunidad. Una analogía que podemos hacer con un concepto de arquitectura es con el arco y su clave. A pesar de que la clave es la piedra que recibe menor presión de entre todas las de un arco, este se colapsará si dicha piedra no existe, y sucede algo similar con las especies clave. Un ecosistema puede experimentar un cambio dramático si desaparece una de estas especies, incluso aunque esa especie sea muy pequeña o conforme una pequeña parte del ecosistema en medidas de biomasa o productividad. En la imagen de abajo tenemos a Pisaster o Chairus, la cual se encuentra al noreste de los Estados Unidos y es una especie de estrella de mar. Estudios han demostrado que cuando este organismo es retirado de las comunidades, las poblaciones de sus presas naturales, que son los mejillones, aumentan y alteran completamente la composición de la comunidad y reducen la biodiversidad. Siguiente, por favor.
Las aplicaciones en la ecología son las siguientes. El descriptor más elemental de una comunidad o taxonosis es simplemente su número de especies o riqueza, que está representado por la letra S. Es más fácil entender el significado de S que medirlo, puesto que en la mayoría de los casos es imposible muestrear e identificar todos los individuos presentes en una comunidad determinada. Nuestro catálogo de especies será casi siempre incompleto. En general, excepto en comunidades muy sencillas, nuestra estima de S tendrá a aumentar con el esfuerzo del muestreo. De esto se deduce que de dos muestras de dos comunidades distintas únicamente podrán ser comparadas entre sí si se han muestrado con la misma intensidad. Supongamos que en una comunidad A hemos muestrado n individuos correspondientes a esa especie. Si hubiésemos muestrado n individuos que son la submuestra, tendrían que ser menor a los n individuos de la especie. ¿De cuántas especies hubiesen sido? El método de rarefacción trata del problema como si fuera un ejercicio clásico de combinatoria. Del tipo de bolas de colores, urnas y extracciones sin reposición. Utilizando esta analogía, el Applet 9.1 realiza extracciones aleatorias de n bolas de una urna. Tras cada extracción se mira el color de la bola, se anota y la bola no se reintroduce en la urna. Al final de las n extracciones se obtiene el número de especies de la submuestra. Si se repitiera el proceso anterior, posiblemente el número de especies sería ligeramente distinto, simplemente al azar. El Applet 9.1 realiza 1000 veces este experimento aleatorio y proporciona el valor medio de S y un intervalo de confianza para esta medida. La siguiente expresión analítica sirve para calcular la esperanza media del número de especies en una submuestra de n individuos tomada de una muestra mayor que contiene n individuos de esa especie. Es la que se muestra en la imagen. De acuerdo a la información anterior, podemos analizar el siguiente ejemplo. Se muestraron en abril y en mayo del 2002 los artrópodos de 16 mandarinos y se clasificaron todas las hormigas que se recogieron. Sin embargo, en el mes de abril se encontraron 77 individuos correspondientes solo a 4 especies y en mayo se encontraron 103 individuos de 8 especies distintas. La distribución de los individuos en especies se encuentra en la tabla que se muestra en la diapositiva. Esto nos permite dar pauta a la siguiente pregunta. ¿Cuándo es más rica la comunidad de hormigas? ¿En abril o en mayo? Para esto nosotros utilizaremos a n, que es igual a 50 individuos. Es importante analizar la tabla que se muestra porque esta nos arroja 3 factores importantes, que es la especie, el número de individuos en abril y el número de individuos en mayo. Para ello vamos a mencionar los números de individuos en ambos meses de estas 8 especies. La primera especie es Tapinoma nigerium. En abril se encontraron 19 individuos y en mayo 10. Segunda especie, Plagiolopis pygmaea. En abril se encontraron 53 individuos y en mayo 34. La tercera especie es Formica subrafa. En abril se encuentran 2 individuos y en mayo 7. Cuarta especie es Formica rufibarbis. En abril se encuentran 3 individuos y en mayo 11. La quinta especie es Peidole pallidula. En abril no se encontraron individuos y en mayo 43. La sexta especie es Camponatus sylvaticus. En abril tampoco se encontraron individuos y en mayo 6. La séptima especie es Camponatus aethiops. En abril no se encontró ningún individuo y en mayo 1. Y nuestra última especie es Lasius grandis, en donde en abril no se encontró ningún individuo y en mayo solo 1. Siguiente diapositiva, por favor. Esto nos permite dar pauta a una posible solución, en donde podemos llegar a comprender que en abril se encontraron 4 especies y en mayo solo 8, por lo que podríamos pensar que la comunidad de hormigas era más rica en mayo que en abril. Sin embargo,
En mayo se recogieron 103 individuos, y en abril solo 77. Nosotros realmente desconocemos lo que hubiese ocurrido si hubiésemos encontrado en el muestreo el mismo número de individuos de hormigas en ambos meses. Por lo tanto, para responder la pregunta que nos planteamos al principio, debemos estandarizar el tamaño de nuestra muestra. El applet, antes mencionado, nos permite realizar estos cálculos con el método de rarefacción. Concretamente, trataremos de averiguar cuántas especies de hormigas se hubieran encontrado en el mes de abril y en el mes de mayo, si solo se hubiesen muestreado 50 individuos. De esta forma, nosotros podemos obtener lo siguiente. Nuestra muestra de abril es igual a ese promedio, en donde es igual a 3,8 especies. El intervalo de confianza es del 95% para S, que es igual a 3 de 4 especies. Nuestra muestra de mayo nos permite saber que ese promedio es igual a 6,8 especies, en donde el intervalo de confianza es del 95% para S, que es igual a 6 de 8 especies. Por lo tanto, podemos afirmar que en mayo la riqueza de hormigas era mayor que en abril, ya que los intervalos de confianza del mes de abril y el mes de mayo no se solapan. Siguiente, por favor. Y por último, mostramos nuestro material bibliográfico del cual nos apoyamos para realizar la diapositiva. Gracias.